este vídeo hablaremos sobre la caracterización de los equipos de radiología convencional. La producción de rayos X se descubrió en 1895 y fue Röntgen quien la descubrió. Esto pasó ya que estaba haciendo experimentos sobre fluorescencia con corrientes de electrones en tubos de vacío. Y lo que se dio cuenta fue de que esta iluminación no solo pasaba en el tubo, sino que también se estaba pasando el brillo a una estantería cercana de la habitación. Entonces se empezó a investigar un poco más sobre esta nueva radiación y como no sabía su origen, la llamó radiación X. Y fue ya más tarde cuando, después de hacer radiografías e ir investigando, se descubrió que habían efectos perjudiciales a una exposición descontrolada de rayos X. En el tubo de rayos X se utilizan como proyectiles electrones. Entonces, que es similar a lo que se hizo en el experimento de Röntgen. Se consigue un voltaje muy alto entre dos puntos, entre cátodo y ánodo, y esto lo que hace es bombardear electrones. ¿Vale? Los voltajes, que sería la diferencia de potencial entre el cátodo y el ánodo, se mide en kilovoltios pico. ¿Vale? Un kilovoltio pico serían 1000 voltios. Y las intensidades se miden en miliamperios. Ahora explicaremos cómo estos electrones que se bombardean interaccionan con el material diana y primero chocan con las capas exteriores. Vale, aquí vemos en la foto cómo disparamos los electrones proyectiles hacia diferentes átomos de wolframio. Como veis, las líneas azules son la trayectoria del electrón y al interaccionar con las capas externas, lo que hace el electrón es desviarse. ¿Vale? El electrón es negativo, las capas externas están formadas por electrones, también con campos negativos, por tanto la trayectoria del electrón se va modificando. Al modificarse, al interaccionar con el átomo diana, que sería el wolframio, excita al átomo de wolframio y entonces esta excitación de las capas externas produce radiación infrarroja. ¿Por qué? Porque excita al átomo y al volver a su estado estable, esta excitación, esta energía diferente, esta diferencia de energía, perdón, es la que se expulsa y se expulsa en forma de radiación infrarroja. La radiación infrarroja lo que causa es calor. Entonces necesitamos un material que aguante, que soporte altas temperaturas. Y por eso se utiliza el wolframio, porque aguanta muy bien altas temperaturas. La mayoría de electrones interaccionan con capas exteriores, externas, aproximadamente el 95%, pero del 1 al 5% pueden pasar las capas externas del átomo y conseguir llegar al núcleo atómico o a capas más internas. Y lo que nos dice es que los rayos X se pueden producir a partir de voltajes de 1 kilovolt. Aquí vemos la foto, ahora lo explicaremos, que es la radiación de frenado. ¿Vale? Hay dos tipos de radiaciones que generan rayos X, una es la de frenado y otra es la característica. ¿Vale? Aquí explicaremos ahora la de frenado. Esta radiación de frenado es la que pasa cuando un electrón consigue acercarse tanto que llega al núcleo atómico o a capas internas de electrones. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando en vez de hacer pequeñas desviaciones, genera un cambio muy brusco de la trayectoria, porque el campo magnético del núcleo es muy grande y la masa del núcleo es muy grande. Entonces, este electrón se desvía tanto que al desviarse tanto, el cambio de energía tan grande provoca una liberación de un fotón de rayos X. Y esta radiación la llamamos radiación de frenado, porque el electrón se frena bruscamente. El otro tipo de radiación que también puede generar rayos X sería la radiación característica. En este caso, no es lo mismo, ¿vale? El electrón lo que hace es ionizar el átomo de wolframio, ¿vale? Vemos en la foto que el átomo consigue llegar a una capa más interna, como la capa K, ¿vale? Que sería la primera capa energética del átomo. Entonces,
consigue extraer un electrón de la capa y este electrón debe ser reemplazado por capas más externas. Entonces, la diferencia de energía entre la capa más externa y la capa más interna es expulsada en forma de radiación X. Y esto pasará después con las diferentes capas. Tendremos que ir llenando las capas que hemos vaciado. Entonces, los electrones que están más cerca del núcleo tendrán una energía, por estar en esa capa, tendrán menos energía que los que están más fuera. ¿Por qué? Porque al estar más cerca del campo eléctrico contrario, al estar más cerca del núcleo, la energía que necesitan para mantenerse allí es menor. En cambio, los que están más lejos del núcleo atómico necesitan más energía para poder mantenerse orbitando alrededor de este núcleo. ¿Qué pasa? Que si sacamos un electrón de la capa más interna, que tenía menos energía, y lo reemplaza uno de capa más externa que tiene más energía, esta energía sobrante se expulsará y es la que se expulsa en forma de rayos X. Entonces, dependiendo dónde se produzca esta energía de rayos X, si se produce en la capa K, llamaremos rayos XK, ¿vale? Si se produce en la capa L, los llamaremos rayos XL. Y lo que nos dice aquí es que los rayos XK son los únicos característicos del wolframio que se utilizan para el diagnóstico por imagen. El espectro de emisión de rayos X es una representación gráfica, es una gráfica, ¿no?, que nos muestra el número relativo de los fotones, el número de fotones que hay y la energía de estos fotones, ¿vale? Entonces vemos que la mayoría se encuentran en un rango medio, ¿vale? Ni muy energéticos ni con baja energía. Entonces, hay diferentes factores que pueden influir en la producción de los rayos X. Uno sería el material del blanco o diana, que sería, en este caso, el que utilizamos es wolframio, ¿vale? ¿Qué importa de este material? El número atómico, sobre todo. El número atómico es el número de protones que tiene en el núcleo. Contra mayor sea, mayor número de electrones tendrá después, ¿vale? Y neutrones también. Contra mayor sea el número atómico, más energía se producirá con esta radiación. El voltaje del tubo también es importante, porque contra más voltaje consigamos, más energía tendrán estos electrones, energía cinética, y por tanto más energía tendrán los fotones que después desprenderá el material diana. La corriente del tubo o la intensidad, ¿vale?, es la cantidad de electrones que pasan por el tubo. En este caso también influirá porque contra mayor sea la intensidad, mayor número de fotones de rayos X se van a producir. Al final, si bombardeamos más electrones, conseguiremos producir más fotones también de rayos X. La filtración del haz de rayos X sería las posibles atenuaciones que puede sufrir el rayo X, ¿no?, hasta que alcanza el paciente. Y después también está la rectificación del voltaje. Hemos dicho que es muy importante tener un voltaje que sea constante. Entonces, contra mayor rectificación, más calidad y cantidad de los rayos. Una rectificación del voltaje quiere decir que el voltaje no es variable, sino que es constante, siempre está al mismo voltaje. Cuando una de rayos X atraviesa un tejido, lo que pasa es hay diferentes reacciones. Se puede absorber, se puede dispersar o se puede transmitir la radiación. Y esto lo que produce es una atenuación en la intensidad. ¿Vale? La intensidad que empieza al principio como máxima se va atenuando y al final provocará otra intensidad diferente. A esta diferencia la llamamos absorción diferencial, que es la que ejerce el tejido para crear la imagen diagnóstico. ¿Vale? Es la absorción de radiación que ejerce el tejido que estamos radiando y es la que producirá la imagen al final. Si no, saldría todo negro. ¿Qué pasa? Que la absorbemos
y esto produce diferentes escalas de grises, que es lo que vemos aquí, ¿vale? Diferentes escalas de grises dependiendo del tejido, por si absorbe más o menos, ¿vale? Más si fuese blanco, como el metal en este caso, menos como negro si fuese aire. Hay diferentes parámetros que influyen en esta absorción de rayos X, ¿vale? Tenemos números atómicos, contra mayor sea el número atómico, más absorberá. La densidad del tejido, igual, contra más denso sea el tejido, más radiación podrá absorber. La espesor, igual. Y la energía de los fotones de rayos X, ¿vale? Contra más energía de fotones, menos absorción tendrá el cuerpo. Y repetimos la atenuación. La atenuación de un haz de rayos X es la reducción en el número de rayos que se produce por absorción o dispersión al atravesar un tejido. ¿Vale? El tejido absorbe o dispersa estos rayos y produce una atenuación del rayo, ¿no? Que tendría que ir en línea recta, pues se atenúa y llega más débil. Ahora explicaremos cómo interaccionan los rayos X con la materia. Hay diferentes tipos de interacciones. ¿Vale? Explicamos primero la dispersión clásica o coherente. En este caso, el rayo X no tiene tanta energía, el fotón no es tan enérgico como para ionizar el átomo. ¿Qué pasa? Excita al electrón, como vemos en la imagen, el electrón se excita, provoca un cambio en el electrón y al volver otra vez a su estado original, esta excitación, este cambio de energía, produce otro rayo X de diferente dirección. Produce otro fotón, ¿vale? Pero de diferente dirección. Otro posible caso sería la dispersión o efecto Compton. En este caso, el fotón tiene tanta energía como para ionizar el átomo, entonces produce una expulsión del electrón y, aparte, este fotón se dispersa, ¿vale? Cambia de dirección. Entonces tenemos un rayo dispersado y un electrón que sale en otra dirección. Por tanto, el átomo queda ionizado y lo que nos dice también es que esta dispersión, este rayo dispersado y el electrón libre pueden seguir interaccionando con otros átomos. El efecto fotoeléctrico o absorción fotoeléctrica, lo que ocurre es que el fotón de rayos X cede toda la energía al electrón de la capa del átomo y al ceder toda la energía ioniza este electrón, o este átomo, perdón, ioniza el átomo expulsando el electrón. Entonces, ¿cómo se puede producir? Se producirá si la energía del fotón es igual o mayor a la energía de ligadura de ese electrón. Porque para poder expulsar al electrón tiene que conseguir una energía igual o superior a la energía de ligadura, que es la energía que une el electrón al núcleo atómico. Entonces, en este caso, el fotón desaparecería, el fotón de rayos X desaparece y el átomo queda ionizado. Los tejidos corporales tienen números atómicos bajos, por tanto, es fácil ionizarlos, no es como el metal, por ejemplo, que tendrían números atómicos más altos, ¿vale? En nuestro cuerpo, pues normalmente estamos formados mayoritariamente por elementos químicos de número atómico bajo, por tanto, con poca energía se puede ionizar. Entonces, este hueco que dejarían el electrón se iría rellenando con otros electrones de capas externas, produciendo la radiación característica que hemos explicado anteriormente. Otro posible efecto sería la producción de pares. En este caso, ocurriría con fotones de alta energía. Estos fotones de alta energía llegan a un campo eléctrico muy fuerte, ¿no? Sería, por ejemplo, el núcleo, y al tener tanta energía, lo que hace es que se materializa y forma un electrón y un positrón. Por eso pares, que son dos, ¿vale? Un positrón y un electrón. El electrón carga negativa, el positrón igual, pero con carga positiva. Y este fotón de rayos X desaparece, porque se ha materializado en un positrón y un electrón. No se puede dar si la energía es menor de 1,02 mega electrovoltios, ¿vale?
Y por último, la fotodesintegración o desintegración fotónica, que serían con fotones con mucha energía, llegan al núcleo, excitan tanto al núcleo que pueden provocar una fragmentación del núcleo, que quiere decir que el núcleo extraiga un fragmento. Vale, como hemos dicho anteriormente, la imagen radiológica se forma a través de la atenuación de los rayos X y a través de la absorción diferencial. Hay tres situaciones que pueden implicar una atenuación de los rayos X, que son la dispersión de la radiación o efecto Compton, la absorción de la radiación o absorción fotoeléctrica y la transmisión a través de los tejidos sin interaccionar. Vale, aquí vemos en la foto cómo emitimos los fotones, algunos se dispersan, otros absorben y otros podrían incluso transmitirse sin interaccionar con la materia. Y bueno, aquí lo mismo de antes, ¿vale? ¿Qué influye en esta absorción? El número atómico, la densidad del tejido, el espesor y la energía de los fotones. La absorción diferencial es la causante de la imagen, ¿vale? Igual que antes, lo hemos dicho. Y de todos los fotones del haz de rayos X, solo el 5% llega al receptor y de ellos solo el 1% contribuye a la formación de la imagen radiológica. Como queremos conseguir la imagen más nítida posible, tenemos que optimizar el voltaje. ¿Vale? ¿Por qué? Porque aparte de la radiación diferencial, ¿vale? La absorción diferencial, también llega la radiación dispersa por efecto Compton. Y esto producirá pérdidas de contraste, ya que es radiación dispersa que no nos interesa, que no viene recta, sino que viene de otros ángulos, y esto produce que la imagen se vea más difuminada. Entonces, tenemos dos tipos de características de los rayos X, ¿vale? Tenemos la cantidad, que sería el número de fotones, y la calidad, que sería la capacidad de penetración de estos rayos X. Vale, la cantidad, que sería la cantidad de fotones que se emiten, ¿cómo se puede aumentar? Con miliamperios por segundo, que sería la intensidad, que sería la cantidad de electrones que le damos al tubo. Los kilovoltio pico, que sería el voltaje, igual, si aumentamos el voltaje hay mayor energía cinética, como hay más diferencia entre cátodo y ánodo, van más rápido, tienen más energía, por tanto aumentará también la cantidad de rayos, la distancia, que disminuye la cantidad de rayos, y la filtración del haz de rayos X, también igual, disminuye la cantidad de rayos, pero sobre todo los de baja energía. Una buena filtración nos puede dar mejor calidad de imagen. Los factores que afectan a la calidad son el kilovoltio pico, ¿vale? Que sería el voltaje, en este caso, contra mayor voltaje, mayor penetración, y la filtración añadida, que puede ser con el colimador. En este caso, con la filtración aumentamos la calidad también del haz. El valor HVL sería una mezcla de los dos, y en este caso es el valor que consigue que la intensidad se reduzca al 50% de la original. Y aquí tenemos pues se mide en milímetros de aluminio, ¿vale? Y tendríamos aquí lo que se utiliza en radiología convencional. Esta, esta tabla es una tabla resumen de todos los valores, ¿vale? Incrementándolos y cómo afectaría a la cantidad y a la calidad de los rayos X, que lo hemos comentado anteriormente, ¿vale? Pues teníamos aquí una tabla resumen. Y hasta aquí el vídeo. Nos vemos pronto.